Hola a todos, bueno, vamos a seguir trabajando. Aquí tenemos lo que es ahora sobre transistores. Más que nada los transistores tienen tres pines o tres zonas. Una es emisor, otra se le llama base y la última se le llama colector. ¿Sí? Están formados por las letras E emisor, B de base y C de colector. Pueden ser de dos tipos. Puede ser NPN, que sería este de aquí, como este de acá, y PNP, que son con esa flechita del emisor hacia adentro, ¿no? El NPN, el emisor hacia afuera. Físicamente, pues bueno, pueden parecerse a este dispositivo o incluso a este dispositivo. Eso va a depender de, bueno, la potencia en la cual quieren trabajar, ¿no? Si es de baja potencia o si es de alta potencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los NPN y los PNP? Más que nada es lo que es la dirección de la corriente de la base. Bueno, esta corriente fluye en el sentido hacia adentro, y aquí fluye en el sentido hacia afuera, ¿no? Y en el transmisor NPN se da una tensión positiva a la terminal de colector y la corriente fluye desde el colector al emisor, ¿sí? Dado que hay suficiente corriente de base, ¿no? Y la corriente va hacia adentro, ¿no? En un transistor PNP se da una tensión positiva a la terminal del emisor y la corriente fluye desde el emisor al colector, dado que el flujo de corriente negativo es suficiente desde la base, ¿no? Entonces, la corriente va del colector al emisor en el NPN y la corriente de la base va hacia adentro. Y en el PNP la corriente va del emisor al colector, es decir, al revés, y la base también va en sentido contrario, ¿no? Hacia afuera. Entonces, más que nada, la diferencia entre ellos es la dirección de las corrientes. Químicamente, pues obviamente hay una diferencia, ¿no? Con respecto a lo que son los electrones y los huecos. Pero aquí vamos a verlo desde forma electrónica, ¿no? Forma eléctrica. Bueno, transistores, ¿no? La polarización que vamos a ver hoy, la polarización por división de tensión, por divisor de tensión, ¿no? Este circuito nos muestra en un circuito básico de lo que es divisor de tensión, ¿no? Una fuente de alimentación, voltaje de corriente continua. En la base, ¿no? En primera es un transistor NPN, perdón, PNP. Como verán, aquí está. Es un transistor NPN, ¿no? Es como este transistor de aquí. El emisor es el que siempre lleva la flechita. Entonces, aquí está el transistor. Y aquí tenemos lo que es una resistencia 1 o una resistencia 2, ¿sí? Conectados en la base. Esto se le llama, esta conexión de resistencia, una resistencia 1 conectada a la fuente de alimentación y una resistencia 2 conectada a corriente, y la conexión en medio de esas resistencias se le llama divisor de tensión o divisor de voltaje. Entonces, la salida de ese divisor de voltaje va conectado a la base del transistor. Una resistencia del colector, RC, que está conectado en el colector obviamente, y va hacia la fuente de voltaje, el voltaje VSC, y una resistencia del emisor, que está conectado en el pin del emisor del transistor y va a tierra. ¿De acuerdo? Muy bien, en este circuito la tensión de salida del divisor es la siguiente, ¿no? Voltaje base es R2, el valor que tenga esta resistencia, sobre la sumatoria de ambas resistencias R1 y más R2, multiplicado por el valor de voltaje de la fuente, ¿no? El VCC. Entonces, realizando esta operación, ya tenemos una simplicidad de lo que es el transistor, y básicamente se convierte en una fuente de voltaje y aquí otra fuente de voltaje, ¿no? Una batería. Entonces, y ya podemos empezar a realizar un análisis más detallado, ¿no? De las corrientes y los voltajes en el transistor. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, un simple ejemplo. Tenemos un transistor NPN, el 2N3904. Tenemos una resistencia R1 de 10 kilo ohms, una resistencia R2 de 2.2 kilo ohms, aquí coma, pero se refiere a punto, 2.2 kilo ohms, una fuente de voltaje corriente continua
de 10 voltios, resistencia del colector 3.6 kilo ohms, resistencia del emisor de 1 kilo ohms. ¿Okay? Teniendo esto, tenemos que calcular la tensión colector-emisor del circuito con el transistor. Es decir, el voltaje que se encuentra de este punto del colector y este punto del emisor. El voltaje que se encuentra aquí. Primero lo que tenemos que hacer es, pues bueno, encontrar el voltaje de la base con el voltaje que tenemos acá. El voltaje de la base es igual a 2.2 kilos, es la resistencia aquí abajo, sobre la suma de la resistencia de 10 kilos más la resistencia de 2.2 kilos. Esto es multiplicado por el voltaje de 10, aquí un pequeño error de dedo, pero aquí realizamos esta división y al multiplicarlo por 10, así esta división tal como está, si lo multiplicamos por 10 nos da 1.8 voltios. Si no lo multiplicamos nos daría 0.18, ¿no? Pero bueno, multiplicado por 10 ya nos da el voltaje de 0.8 voltios. ¿Okay? Bueno, en consiguiente, ahora tenemos que encontrar el voltaje del emisor. ¿Okay? El voltaje del emisor, para encontrar su voltaje, la fórmula es el voltaje de la base menos el voltaje base emisor. Es decir, el voltaje que hay aquí menos el voltaje que hay de este punto a este punto. ¿Sí? Es muy simple. Entonces, sabemos que el voltaje de la base es de 1.8 voltios. Ahora bien, ¿cómo conocemos el voltaje del emisor? Un transistor normalmente está relacionado con los diodos. Prácticamente es un conjunto de diodos, un transistor. Entonces, de este punto a este punto, de lo que es de la base al emisor, se dice que análogamente hay un diodo aquí. Los transistores también pueden ser a base de silicio o de germanio. En este caso, este transistor es a base de silicio. Entonces, si es a base de silicio y consideramos que hay un diodo que conecta, que internamente tiene un diodo que conecta la base con el emisor, por lo tanto el voltaje base emisor es el mismo voltaje que tendría un diodo de silicio, que es de 0.7 voltios. Recordemos que este es el voltaje de saturación de un diodo de silicio, como vimos en los anteriores ejercicios y anteriores videos, ¿no? Entonces es 1.8 voltios menos 0.7 voltios, lo cual es igual a 1.1 voltios. Este es el voltaje en el emisor. Ahora bien, vamos a ver la corriente. La corriente que fluye a través de aquí del emisor es simplemente el voltaje del emisor sobre el valor de la resistencia que tenemos aquí. 1.1 voltios sobre 1 kilo ohms nos da 1.1 miliamperes. Ahora bien, vamos a considerar que la corriente del emisor es prácticamente igual a la corriente del colector, ¿no? Entonces la corriente de aquí y la corriente de acá son prácticamente lo mismo, ¿no? Y por lo tanto el voltaje del colector, el voltaje que tenemos en este punto de aquí, va a ser igual al voltaje de corriente continua menos lo que es la corriente que fluye a través del colector multiplicado por la resistencia del colector para encontrar el voltaje en este punto. Entonces es igual a 10 voltios, que es lo que tenemos aquí, voltaje de corriente continua, 10 voltios, menos el 1.1 miliamperes, ya que sabemos que la corriente del colector es prácticamente igual a la corriente del emisor. Entonces 1.1 miliamperes, que multiplica 3.6 kilo ohms, lo cual nos da 6.04 voltios. Ahora bien, tenemos 6.04 voltios del voltaje del colector. Ahora bien, ya tenemos el voltaje del emisor, o sea, el voltaje en este punto de aquí, y el voltaje del colector, el voltaje en este punto de acá. Ahora bien, tenemos que encontrar el voltaje, la diferencia de tensión o la tensión entre de este punto a este punto. Entonces, voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Voltaje del colector menos voltaje del emisor es igual a 6.04 voltios menos 1.1 voltios, lo cual nos da 4.94 voltios. ¿Okay? Ahora bien, vamos a realizar una pequeña simulación. ¿Okay? Bueno, ¿cómo encontramos estos transistores? Vamos a utilizar el 2N3904 y resistencias, ¿no? Pues simplemente, ustedes ya saben, big parts. Aquí podemos escribir 2N3904 y bueno, seleccionamos ese transistor que queremos, simplemente doble clic y si escribimos
res. Ahí está, me aparece la resistencia como símbolo genérico, ¿no? Le damos doble clic y ya. Cerramos aquí y ya nos aparece de esta manera. Ahora bien, vamos a colocar el transistor primero. Vamos a colocarlo aquí. Ok, ya está. 2N3904. Nos dice que hay dos resistencias, una resistencia R1 y una resistencia R2. La resistencia R1 vale 10 kilos y la R2 2.2 kilos. Bueno, ya está bien, 10 kilos y R2 2.2 kilos. Ok, vamos a unirlas de aquí para acá. Un clic aquí y un clic acá. ¿De acuerdo? Esto también está con aquí en este modo Terminal Mods. Buscamos ground, tierra, lo colocamos aquí, damos un clic y unimos. Y ahí está, esta resistencia. Ahora bien, ¿qué más tenemos aquí? Una resistencia RC de 3.6 kilo ohms. Bueno, vamos a poner otra resistencia. Nos vamos a modo componente. Resistencia, vamos a darle aquí para que se ponga derechita. Otra resistencia. Vamos a cambiarle el nombre, RC. Y aquí debe ser de 3.6 kilo ohms. ¿De acuerdo? Hay otra resistencia, RE, de 1 kilo ohm, RE. Vamos a poner nuestra otra resistencia acá. Vamos a cambiar su nombre, RE, solamente 1 kilo ohm. Entonces, unimos las resistencias. Aquí abajo debe estar modo terminal, tierra, y unimos la tierra. Y aquí arribita debemos de conectarle una señal. Está, modo generador. DC. Vamos a ponerle de aquí para acá. Y otro conexión aquí. Vamos a ponerle aquí de nombre BSC. Y aquí deben de ser 10 voltios. Y le damos OK. Ahora bien, ya sabemos, aquí está nuestro circuito. Lo podemos guardar o simplemente echar a andar. Lo voy a dar aquí guardar. Bueno, vamos ahora a medir voltaje. Bueno, aquí instrumentos. Repito, aquí donde están instruments, voltaje. Vamos a medir el voltaje del colector y del emisor. Vamos a darle aquí play. Y ahí está, 4.87 voltios. 4.87 voltios. Y según los cálculos nos habían dado 4.94 voltios. Que pues bueno, están bastante cercanos. Este punto 94 es debido, bueno, a la cantidad de valores después del punto decimal que nosotros seleccionamos. Pero es bastante cercano. ¿Okay? Vamos a darle stop. Vamos a ver los valores de las corrientes. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, nos acercamos aquí al RC. Para medir la corriente en RC, en el colector. Vamos a seleccionar aquí de tal manera que se seleccione BCC y RC. Y nos movemos hacia arriba. Es suficiente para poder meter un amperímetro. Volteamos, el positivo debe quedar arriba, el negativo debe quedar abajo. Damos un clic aquí. Recordemos que esto está dado en miliamperes. Y OK. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el del emisor. Vamos a seleccionar que seleccione la resistencia y la tierra. Vamos a moverlo hacia abajo. Ahí está. Otro amperímetro. Nuevamente positivo arriba, negativo abajo. Ahí está. Y bueno, bueno, ya tenemos aquí esos voltajes. Vamos a ver el voltaje del
voltímetro, lo voy a girar, positivo arriba, negativo abajo. Vamos a ver el voltaje que tiene la base, o sea, el voltaje que hay en este punto. Y esto, pues bueno, vamos a colocarlo aquí con la tierra. Entonces igual en voltios. Entonces vamos a ver cuánto son las mediciones. 1.79, 1.1. Este no está en miliamperes, está en amperes. Vamos a corregirlo. Miliamperes, ok. Por eso no marcaba, era demasiado pequeño. Ahí está. 1.11, 1.12, ok. Entonces es prácticamente lo mismo, no es exactamente igual, es prácticamente lo mismo. Entonces se puede considerar como igual. Entonces para no andar haciendo tanto cálculo que podría ser innecesario, ¿no? O sea, realmente aquí nos daría una idea de qué es lo que necesitamos. A menos que necesitemos unos cálculos muy exactos, que es rara vez eso, ya ocuparíamos otras ecuaciones, ¿no? Pero en esta ocasión podemos utilizar estos, ¿ok? 1.79 voltios, voltaje de base, 1.1, 1.1 miliamperes, corriente de colector, corriente del emisor, 4.87 voltaje colector emisor. Ahí está, 1.8 voltaje de base. Y aquí dio 1.79. Entonces, todas las corrientes y los voltajes funcionan de la manera correcta. ¿Okay? Y bueno, ahora bien, ya les toca hacer ustedes solos uno. Y aquí tenemos el ejercicio. Voltaje de BCC, este no lo pongo aquí. Vamos a ponerle igual 10 voltios. Igual pueden ser unos 9. Pueden ser también unos 5 voltios. Y ya vamos a trabajar nosotros igual 10 voltios. Yo creo que sí, vamos a hacerlo simulado nada más, por lo pronto. Entonces hagan un simulado. Son aquí BCC, sigue siendo los mismos 10 voltios. Van a cambiar las resistencias. La resistencia R1 es de 10 kilos. La resistencia de R2 ya es de 1 kilo nada más. La resistencia del colector 4.7 kilos y la resistencia del emisor 330 ohms. ¿Okay? Y en este caso vamos a cambiar, vamos a utilizar un transistor 2N2222, nada más. Entonces van a calcularlo y van a simularlo. Pues bueno, eso sería todo por hoy. Así que pues bueno, muchas gracias.